Buenos días a todos, soy Javier Peña y vengo a presentaros la que sería la sexta clase virtual. Buenos días a todos, mi nombre es Javier Peña y os vengo a presentar la que sería la sexta clase virtual del curso de grado de ESO del ámbito científico y tecnológico de nivel 1 y que se corresponde con la primera clase virtual de la segunda evaluación. Respecto a la asignatura de tecnología, vamos a ver el tema número 1, en el que se hace un estudio acerca del sistema informático. Fundamentalmente este se compone de tres partes. El hardware, que es la parte física, que también abarca todas las partes del ordenador o del sistema informático que se pueden tocar. Bien pudieran ser periféricos, etc. Otra de las partes sería el software, que consiste en la parte lógica, como por ejemplo el sistema operativo. Y por último, el factor humano, que sería representado como el usuario. Las funciones básicas del ordenador consisten en una entrada de información, un almacenamiento de la información, un procesamiento de esa información y una salida, como podremos ver a continuación. El ordenador se compone fundamentalmente de 4 secciones. La primera de ellas es la unidad lógica y aritmética, también conocida como ALU, que es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas y operaciones lógicas. También se le llama a esta unidad, o se la conoce como el corazón del ordenador. Otra de las secciones sería la unidad de control, cuya función es buscar las instrucciones en la memoria principal, decodificarlas y ejecutarlas. Otra de las secciones sería el de memoria, que ya desarrollamos más adelante. Y la última serían los dispositivos de entrada y salida, que son aquellos que se usan para obtener datos del exterior y devolver los resultados de la información procesada. La unidad central o CPU es lo que se conoce como torre, que tiene la fuente de alimentación y que viene dotada de determinados conectores. Esta unidad central puede tener distintos dispositivos periféricos conectados, como por ejemplo la placa base, que es la pieza fundamental del ordenador a la que se conectan todos los demás componentes, un chipset, que es un conjunto de chips encargados de controlar determinadas funciones del ordenador, la BIOS, que es el sistema básico de entrada-salida de datos o de información, los puertos de comunicaciones, que son el enlace entre el ordenador y el mundo exterior, y los elementos integrados. Muchos elementos se encuentran integrados en la placa base en lugar de ir en forma de tarjetas de expansión. Ejemplos pues pueden ser los controladores de dispositivos, tarjetas de red, tarjetas de sonido o tarjetas de vídeo. Entre los periféricos, dependiendo de su función, distinguimos varios tipos. Puede existir periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de entrada-salida o de almacenamiento. Algunos de los periféricos más conocidos son los que se detallan a continuación. En primer lugar, el teclado, que es un periférico de entrada. Tiene varios subconjuntos de teclas, como el alfanumérico, que serían las letras, el numérico, que viene ubicado en la parte derecha del teclado con los números, un apartado de funciones que serían las que vienen identificadas como F, seguidas del número, y el cursor. Otro periférico podría ser el ratón, que es un dispositivo electrónico que permite dar instrucciones al ordenador. Otro periférico puede ser el monitor, que es el elemento de comunicación con el usuario. El escáner, que es un periférico de entrada que explora caracteres escritos bien gráficos impresos en una hoja de papel y los traduce en señales eléctricas para poder almacenarlos o procesarlos con el ordenador. Y otro de los periféricos muy conocido también es la impresora, que es el dispositivo que hace justo el papel contrario al escáner, capaz de plasmar y obtener en papel los textos e imágenes procesados y archivados en el ordenador. El sistema operativo es el soporte lógico de todos los programas informáticos y el almacenamiento de la información se conoce una nomenclatura de almacenamiento que da lugar a los valores de capacidad, que son el byte, el kilobyte, el megabyte y el gigabyte.
y existen varios tipos de memorias. La ROM, que sería una memoria de solo lectura para almacenar el programa básico de iniciación, y la RAM, que es la memoria para procesar y almacenar los datos. Dentro de dispositivos magnéticos de almacenamiento, pues tenemos dos, el disco duro y el disquete o disco flexible. Dentro de los dispositivos ópticos tenemos el CDR, que sería un compact disc que se puede grabar una única vez, el CDRW, que sería el compact disc o el CD, que se puede volver a grabar, es decir, se puede grabar una información, borrar la misma y grabar encima de ella, un DVD-ROM, que es un CD con una capacidad mayor que el CD, un DVD-RAM, una PC-Card o una Flash-Card, entre otras. Y los dispositivos extraíbles pues son el pendrive o el memory flash, y las unidades de ZIP, que son estos dispositivos son los más frecuentes y los más conocidos a día de hoy, o los más usados, al menos los más usados. Respecto a los problemas que pueden aparecer en los sistemas, pueden permitir una accesibilidad violando las normas establecidas. Para garantizar la seguridad del sistema informático destacan fundamentalmente tres métodos. El primero de ellos consistiría en codificar la información mediante una criptografía. La segunda de las formas sería una vigilancia de la red. Y la tercera sería el uso de tecnologías protectoras como los firewalls, el anti-spam, los antivirus, etc. Siempre es recomendable realizar una copia de seguridad, ya que una vez dañado o infectado el equipo, las copias de seguridad son frecuentemente el único mecanismo de recuperación de archivos para restaurar para restaurar el ordenador. Fundamentalmente ese daño o esa infección que se ha llevado a cabo en el equipo suele venir dado por un virus, que es un programa informático que tiene como objetivo causar una alteración en un sistema informático. Y también se puede realizar el uso de password o passphrase, que son los métodos de seguridad más útiles y efectivos que permiten el acceso a una determinada información por un determinado usuario. En la asignatura de matemáticas vamos a ver los temas 1 y 2. El tema 1 tiene que ver con la geometría plana, que es la geometría que considera las figuras cuyos puntos están situados en el plano. Los elementos básicos de la geometría pues son el punto, la recta y el plano. El punto, que es el elemento geométrico adimensional que describe una posición y que también podría definirse como la intersección de dos líneas. La recta se define como una serie infinita de puntos alineados, y el plano, ende ideal, que solo posee dos dimensiones y que contiene infinitos puntos y rectas. También hay otros conceptos de la geometría del plano, como la semirrecta, que es cada una de las dos partes en las que un punto divide una recta, un segmento, que es el trozo de una recta que contiene dos puntos en ella, un ángulo, que es la superficie limitada por dos semirrectas con un mismo origen. Este origen se denomina vértice del ángulo y las semirrectas se llaman lados de ángulo. Y un semiplano, que son cada una de las dos partes en las que una recta divide un plano. Existen una serie de postulados geométricos, que son aquellas propiedades que cumplen los elementos geométricos y que surgen de la simple observación. Por ejemplo, existen infinitos puntos, rectas y planos. Por un punto pasan infinitas rectas y planos. Dos puntos determinan una y solo una recta a la cual pertenecen. Por una recta pasan infinitos planos y forman un haz de planos. Una recta y un punto exterior a ella determinan un plano. La recta determinada por dos puntos de un plano está incluida en dicho plano. A un plano recta pertenecen infinitos puntos y también existen infinitos puntos exteriores. Y tres puntos no alineados determinan un plano. Ahora vamos a ver la clasificación de las rectas. Las rectas pueden ser secantes o paralelas. Las secantes son aquellas que se cortan en un punto y las paralelas son aquellas rectas que por más que prolonguemos las mismas no conseguimos que se corten. Dentro de las rectas secantes existen dos tipos. Las perpendiculares, que son aquellas rectas que al cortarse forman ángulos rectos, y las oblicuas, que son aquellas que al cortarse forman ángulos que no son rectos.
Los ángulos se miden por su amplitud. La unidad de medida son grados, minutos y segundos y se miden de forma sexagesimal, es decir, que 60 segundos son un minuto, 60 minutos serán un grado, etc. Para medir un ángulo se usa el transportador y la clasificación de los ángulos es la siguiente. Los ángulos cuya amplitud es 90 grados se llaman rectos y están formados por dos rectas perpendiculares. Los ángulos llanos son aquellos que tienen una amplitud de 180 grados. Los ángulos agudos son aquellos que tienen una amplitud menor de 90 grados. Y los obtusos son aquellos que tienen una amplitud comprendida entre 90 y 180. También se clasifican en dos grupos los ángulos. Por un lado, los cóncavos, que son aquellos que tienen una amplitud menor de 180, es decir, cualquier ángulo agudo u obtuso es un ángulo cóncavo. Y por otro lado están los convexos, que son aquellos ángulos que tienen una amplitud mayor que 180 grados. También existen una serie de relaciones entre ángulos. Los ángulos complementarios son aquellos cuya suma es un ángulo recto. Los suplementarios, aquellos cuya suma es un ángulo llano. Los consecutivos son aquellos ángulos que tienen el mismo vértice y un lado común. Los adyacentes son dos ángulos consecutivos, pero que sus lados no comunes forman una línea recta. Y también hay otros ángulos que se llaman opuestos, que son aquellos que surgen cuando sus lados son semirrectas opuestas. También vamos a ver por último dos conceptos en este tema 2 de matemáticas, que son la mediatriz y la bisectriz. La mediatriz es la recta perpendicular a un segmento, es decir, una recta limitada por dos puntos y que pasa por su punto medio. Y la bisectriz es la semirrecta que divide el ángulo en dos ángulos iguales cuyo extremo es el vértice del ángulo. Ahora ya por último, para acabar esta clase, vamos a ver los dos primeros temas de la segunda evaluación de Ciencias Naturales del nivel 1. En el tema 1 vamos a ver los factores que hacen posible la vida en la Tierra. Fundamentalmente son tres: la atmósfera, la temperatura y el agua. La atmósfera es la capa de gases que rodea la Tierra y le protege de una excesiva radiación solar, pero deja pasar la luz visible, con la que se realizan los procesos vitales para los vegetales, como viene a ser la fotosíntesis. Respecto a la temperatura, la distancia entre la Tierra y el Sol es ni muy lejos ni muy cerca, lo que permite una temperatura aproximada entre 13 y 15 grados de media y permite que exista el agua en estado líquido. Y por último el agua, que es esencial para el desarrollo de la vida. En ella se realiza la totalidad de las reacciones químicas de nuestro metabolismo y también es reguladora de la temperatura. La materia viva es la sustancia de la que está constituido un ser vivo y se caracteriza por estar compuesta de bioelementos y biomoléculas. Los bioelementos son elementos químicos que forman parte de la materia orgánica, como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Fundamentalmente el carbono, que es el bioelemento que se encuentra en mayor cantidad en los seres vivos. Y las biomoléculas, también llamadas principios inmediatos, son las combinaciones de bioelementos formando moléculas. Por ejemplo, aguas y sales minerales, también conocidos como principios inmediatos inorgánicos, y los hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que son conocidos como los principios inmediatos orgánicos. La organización de la materia viva, o dentro de la organización de la materia viva, se estudia que el hecho para constituir una célula, que es la unidad funcional del ser vivo, la materia viva se debe de organizar. ¿Cómo? Pues la estructuración de los elementos que integran la materia viva, por ejemplo, son los siguientes: el nivel atómico, que es el nivel más sencillo y fundamental que componen los bioelementos, y otros como el fósforo, el azufre, el sodio, el potasio. El nivel molecular es el siguiente al nivel atómico y viene dado por la formación de biomoléculas, es decir, la unión de esos bioelementos entre sí. El nivel macromolecular consiste en la unión de biomoléculas para formar moléculas más grandes llamadas macromoléculas, como las proteínas o los ácidos nucleicos. Y por último llegamos al nivel celular, que son donde los elementos de niveles anteriores se unen originando estructuras bien organizadas. Estas estructuras también se denominan como los organulos celulares y están separados del exterior de la célula por una membrana. La célula tiene una estructura en la cual se distinguen tres partes fundamentales: la membrana plasmática, que es la envoltura que rodea la célula; el citoplasma, que es el líquido situado entre la membrana y el núcleo, que contiene los orgánulos que acabamos de ver en la transparencia anterior;
y el núcleo, que es una esfera que contiene cromatina y está formada que contiene cromatina formada por el material genético. La morfología celular. Las células poseen distintas formas dependiendo de la función que lleven a cabo. Si son epiteliales, nerviosas o musculares, tendrán una forma desarrollada especialmente para llevar a cabo esas funciones. Y respecto a las funciones de la célula, fundamentalmente son tres. La primera tiene que ser la nutrición, que consiste en la incorporación de alimentos del medio externo al interno, aprovechando las mismas para posteriormente obtener energía. La entrada de esas sustancias al interior puede ser de dos formas, mediante la ósmosis o la endocitosis. Y la obtención de la energía mediante reacciones catabólicas o catabolismo, donde la energía se obtiene a partir de la destrucción de sustancias nutritivas que han entrado en la célula, y reacciones anabólicas o anabolismo, que consiste en la síntesis de sustancias complejas a partir de sustancias simples. Durante este proceso se consume la energía obtenida en el catabolismo. La segunda de las funciones es la relación, donde la célula se relaciona con el medio y otras células recibiendo estímulos y produciendo respuestas. Por ejemplo, el desplazamiento por el medio mediante cilios o flagelos, pseudopodos o fibrillas. Y por último, la última de las funciones de las células es la reproducción, la cual permite que a partir de una célula progenitora se originen dos o más células descendientes. Este proceso se puede dar lugar mediante la bipartición, la gemación o la esporulación. Respecto al origen de la vida, al principio se creía que los seres vivos procedían de la materia inanimada, produciéndose por generación espontánea. Sin embargo, las últimas investigaciones indican que los seres vivos aparecieron en los océanos en la era precámbrica. Allí se agruparon y encerraron en gotas, originando los denominados coacervados, que pudieron dar origen a los primeros seres vivos. Y en el tema 2 de Ciencias Naturales se estudian las características de los seres vivos, que se componen de materia viva, llevan a cabo actividades encaminadas a la obtención de beneficios para sí mismos, que sería la función de nutrición, extrae y transforma energía del medio para construir y mantener su propia... lleva a cabo actividades encaminadas a la obtención de beneficios para sí mismo. Por otro lado, extrae y transforma energía del medio para construir y mantener su propia materia, que sería la función de nutrición. Por otro, en siguiente lugar, reacciona entre estímulos procedentes del entorno o de otros seres vivos, que es la función de relación. Y por último, procedes semejantes a sí mismo, que sería la función de reproducción. Respecto a la nutrición de los seres vivos, existen dos formas. La primera de ellas sería la autótrofa, en la cual los seres vivos producen ellos mismos sus nutrientes a partir de unas sustancias inorgánicas. Por ejemplo, es la nutrición que llevan a cabo las plantas o los vegetales a través de la fotosíntesis. Y la nutrición heterótrofa es aquella en la que los seres vivos se alimentan de la materia orgánica producida por otros organismos. La otra de las funciones de los seres vivos sería la relación, que consiste en percibir variaciones internas o en el medio y responder entre ellas. Ya hemos puesto un ejemplo anteriormente, como el de interaccionar con el medio mediante fibrillas o flagelos o pseudópodos, pudiendo producir un movimiento en el medio. Y la última de las funciones sería la reproducción, que es la función que se lleva como para perpetuar la especie, y existen tres tipos. La sexual, donde los hijos surgen a partir de un solo individuo mediante bipartición, gemación y esporulación. También existe otro tipo de reproducción que es la sexual, en la cual se lleva a cabo la unión de dos células especiales o gametos para dar lugar a los descendientes. Y la última de los tipos es una denominada alternante, en la que cada generación cambia el tipo de reproducción. Si bien una generación tiene una reproducción asexual, la siguiente será sexual y así de forma continua. Un ejemplo de esta reproducción es la que llevan a cabo los helechos. Y por último, en este tema 2 se lleva a cabo la clasificación de los seres vivos en función de los reinos. Aquí está muy reducido, pero siempre conviene que lo estudiéis un poco más a fondo, como puede ser o bien el tipo de células que tiene, si son eucariotas o son procariotas, o bien el tipo de alimentación que tiene, si es heterótrofa o autótrofa, o el tipo de organización, si son organismos unicelulares o pluricelulares. Aquí lo que voy a hacer va a ser fundamentalmente nombrarlos, ¿vale?
El primero de los reinos sería el de las moneras, donde están englobados las bacterias y las cianobacterias. Otro de los reinos es el protista, donde se encuentran las algas y los protozoos. El tercero sería el reino fungi, donde se encuentran los ficomicetos, los ascomicetos y los basidiomicetos. El cuarto de los reinos sería el de las metafitas, o más conocido como reino vegetal, donde se encuentran las briofitas y las traqueofitas. Fundamentalmente son los dos tipos de vegetales en función de los vasos de savia, si carecen o poseen vasos. Y por último, el reino denominado metazoos, o más conocido como reino animal, donde se encuentran englobados los animales invertebrados y los vertebrados. Bueno, pues con esto daremos por finalizada la sexta clase virtual del curso o la primera clase virtual de la segunda evaluación. Espero que os haya sido útil para haceros una idea de los términos más importantes y recordad que siempre me tenéis a vuestra disposición para hacer cualquier tipo de consulta o bien por correo electrónico o bien por teléfono o si lo deseáis podéis concertar una cita personal llamando por teléfono al centro. Bueno, pues lo dicho, espero que os sea útil y la semana que viene os vuelvo a ver por aquí. Un saludo.